Y nos vamos a charlar con Agustín Rossi, titular de la AFI. Vamos ya mismo. Muy bien, ya estoy con Agustín Rossi, titular de la AFI, para hablar de todos los temas políticos, pero primero tengo que empezar por el principio. Saludos, bienvenido Agustín. ¿Qué tal, en esta Pablo? misma silla, charlando, vos dijiste que no eran terroristas los que venían arriba del avión venezolano, sino que venían instruyendo a la tripulación iraní, instruyendo a la tripulación venezolana. Se rieron, se burlaron, dijeron de todo. Bueno, hoy fue liberada toda la tripulación venezolana y algunos de los iraníes también. Salvo creo que 2 venezolanos que quedaron retenidos por una presunción de algún tipo de delito económico. Nada Bueno, que ver con terrorismo, nada. Nosotros yo me acuerdo claramente cómo fue el marco de ese análisis, ¿no? Ese análisis era cuando recién sucedía el hecho y se preguntaba a todo el mundo por qué era tan grande la tripulación. Entonces yo deduje que era claramente que era una tripulación que estaba en un periodo de adiestramiento, y yo creo que eso finalmente va a terminar claramente verificado en todo el expediente. Por autoridades venezolanas que dijeron ninguno de nuestros pilotos estaba certificado. Eso lo dijeron claramente, lo que es entiendo yo que es la autoridad venezolana, similar a la autoridad de lo que significa ANAC acá, que es la que da la autorización. Pero además, en algunas autoridades aeronáuticas de los países exigen 100 horas de vuelo, otras 150 horas de vuelo. Era imposible que un avión que empezó a volar en febrero con tripulación venezolana pudiese haber adquirido esa cantidad de horas de vuelo como para tener la totalidad de la tripulación certificada. Así que lo que hicieron fue bullying con esa declaración, pero la verdad es que me parece que en la medida que pasa el tiempo, como suele suceder, a veces el tiempo tiene la virtud de poner las cosas en su lugar. No, y el tiempo te da la razón, ya te la dio la razón, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No lo van a reconocer nunca. No lo van a reconocer nunca, Pero porque no además son los mismos que después pidieron adelantamiento de las elecciones, son los mismos que además decían que el presidente tiene que renunciar. Bueno, hay una serie de sectores periodísticos en la Argentina que claramente están en otra cosa, digamos. No hacen ni periodismo, ni siquiera, y hacen otra cosa, que yo no sé cómo caraturarla, pero claramente que están en un plan de ataque permanente al gobierno y hacia nuestro espacio político, y permanentemente intentan confundir claramente las situaciones, digamos, ¿no? Bueno, hay un gran grupo de periodistas que se dedican solamente a dar noticias del aumento del dólar. Cuando baja el dólar no se enteran. El tema dólar desaparece de la agenda de manera espectacular. No, además se preguntan a sí mismos, no sé para qué sirve, ¿no? Bueno, lo tenemos ahí, después lo vamos a pasar. Así que no sabe para qué sirve. María Laura Santillán no sabe para qué sirve. Entonces que baje el dólar, eso muestra claramente de qué manera y de qué... Cuando nosotros dijimos y cuando el bloque de diputados del Frente de Todos dijo que se estaba generando un clima destituyente en la Argentina, claramente eso era así, digamos, ¿no? Porque con todas las cosas pasa lo mismo, porque en el caso del avión, una cosa es la investigación de la justicia, que tiene el derecho / obligación de estudiar una situación que le parece anómala, y yo creo que la justicia va a terminar concluyendo, amén de la carga, amén del adiestramiento, nosotros teníamos la obligación de investigar porque podrían existir cualquier cosa como para quedarnos tranquilos. Una cosa es eso, y otra cosa es lo que hacen la operación de los medios de comunicación. Vos fíjate que yo los tengo denunciado a López Murphy, a Nisman y a Rinaldi, porque en una denuncia que resultó falsa, porque denunciaron que la embajada de Turquía, que la agencia de inteligencia turca le había avisado a la AFI en mayo o en abril la existencia de este avión. La agencia lo desmintió. Sí, sí. Lo desmintió, pero en la denuncia, Milman, López Murphy y este señor Rinaldi. Y Franco Rinaldi. Y Rinaldi pusieron nombre y apellido y función que ocupaban agentes de inteligencia. Y eso está taxativamente prohibido por la ley. ¿Otra vez volvieron a hacer eso? Hicieron eso.
taxativamente prohibido por la ley, y yo los denuncié penalmente porque claramente están infringiendo la ley. Y yo puedo entenderlo en algunos, digamos, en el que no lo puedo entender es de Milman, que fue parte del sistema de inteligencia porque él fue el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, cuando era Patricia Bullrich. Patricia Bullrich no aprendió nada. Y ahora es miembro de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Te digo otra cosa más. El acuerdo donde nosotros constatamos si alguien que ingresa a la Argentina tiene alguna denuncia o alguna posibilidad de lo que llamamos alertas, es un acuerdo que firmó Patricia Bullrich en el año 2017 con el FBI. En esa base no existía nada sobre ninguno de los 19 tripulantes. El informe que sacan sobre Gacemi, y el FBI, lo hace a partir de desclasificar documentos. Y obviamente ese informe dice con una leyenda, como todos los organismos de inteligencia, dice: esta es una información de inteligencia, no podrá ser utilizada automáticamente como prueba judicial, Entonces, pero lo digo, no estaban en el acuerdo, en la base que surge del acuerdo que ellos firmaron en el 2017. Entonces armaron todo un escándalo, claramente como parte de una operación política, que inclusive perjudica a quienes tienen que impartir justicia, en este caso la fiscal y el juez, que son los que tienen que llevarlo adelante. Hoy empezó el tramo final del juicio de vialidad contra Cristina, donde más o menos dicen que había una asociación ilícita que funcionaba como un gobierno, ¿cierto? El gobierno era casi una asociación ilícita. No sé si pudiste ver algo del alegato del comienzo. No pude ver, pero tengo claramente una posición sobre eso. Es una barbaridad jurídica que se avance sobre la responsabilidad de la presidenta en una causa de esta característica. A la presidenta se la acusa por promulgar el presupuesto general de la Nación, por esto. Porque la realidad es que el gobierno envía una ley, que es la ley de leyes, que es el presupuesto general de la Nación, el Congreso lo trata, lo modifica, le agrega, le quita y demás, se aprueba. Allí están cómo se eroga y cómo se ejecutan los dineros públicos durante un año, cuáles son las obras públicas. Eso no puede ser un delito, ¿no? Cuáles son las obras públicas que se puedan hacer. A partir de eso, a partir de ese hecho, después que haya un funcionario de décima línea, en quinta línea, en sexta línea, que haya cometido alguna cosa que no esté suficientemente encuadrada dentro de la ley, no puede ser responsabilidad del presidente. Sí, si está mal la licitación. Si está mal la licitación, si hay un inspector de la obra que en lugar de certificarle 10 kilómetros de ruta le certifica 11 y estaban construidos 10, no puede ser responsabilidad. Te digo que tampoco encontraron nada de eso. Pero no tampoco, por eso digo, tampoco encontraron absolutamente nada de eso. No puede ser responsabilidad del presidente. Es lo mismo que mañana saquemos a Cristina, un gobernador le transfiere fondos a un intendente para que ese intendente haga una plaza y cuando se hace la plaza se descubre que después en lugar de 5 álamos se pusieron 4 álamos, el que se ha denunciado es el gobernador. No tiene sentido, no tiene lógica. Digamos, la ponen a Cristina como jefa de una asociación ilícita y la asociación ilícita es la totalidad del gobierno. Me parece que hay una cosa de mucha puesta en escena, mucha carga de mucho histrionismo en el alegato del fiscal. Lo único que leí y daba claramente la pauta para dónde iba a ir, cuando la primera frase del fiscal dice el expediente no habla, grita. Y entonces claramente estaba dando cuenta, con un lenguaje bastante alejado de lo jurídico, estaba dando cuenta en qué lugar se iba a posicionar. Entonces, ¿viste que hablaron de la defensa? No es que vamos a caracterizarlo, porque seguro que nos van a salir a decir que nuestra defensa es política. No es que la defensa nuestra sea política. Nuestra defensa está ajustada a derecho. El ataque es político, la imputación es política. Esta es la diferencia. Viste que se habla ahora de toneladas de pruebas. Yo nunca escuché eso. De hablar de toneladas de prueba en el sentido de cuánto pesaban. Dicen 3 toneladas de prueba. Yo nunca pesé una prueba. Yo la prueba la leo, la explico, pero nunca pesé las pruebas. ¿Cómo? Bueno, pero me parece que todo eso tiene que ver con la puesta en escena. No, con la falta de prueba. Entonces, si vos decís, tenés 3 toneladas de prueba, tenés un fiscal que dice el expediente no habla, grita,
Bueno, entonces la realidad que el que gritó fue el fiscal, no el expediente hasta ahora, digamos, ¿no? Agustín. Entonces esto es lo que me parece que sucede. Está claro que están montando todo esto. Yo espero que la justicia actúe conforme a derecho. Si la justicia actúe conforme a derecho, Cristina tiene que ser absuelta indudablemente. ¿Cómo ves la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Agustín? A mí me parece que lo que pasó es lo siguiente. El presidente vio la necesidad de fortalecer la gestión del gobierno y cuando vio la necesidad de fortalecer la gestión del gobierno, miró desde dónde podía encontrar ese fortalecimiento y lo encontró en la recobrada cohesión interna que tiene el Frente de Todos. El Frente de Todos recuperó el diálogo entre sus principales figuras después de la salida de Guzmán, entre Alberto y Cristina. Se sumó a esos diálogos también Sergio Massa. Los gobernadores han tenido un rol bastante importante en las últimas semanas. Estuvieron en la Casa Rosada en momentos difíciles de la semana pasada y me parece que ese fortalecimiento, esa cohesión, recuperada cohesión del Frente de Todos, la forma más clara de expresarse en el gabinete era con la incorporación de Sergio Massa en el estilo y en la forma que fue incorporado, digamos, ¿no? A la usanza de los antiguos ministros de Economía, que no solamente tenían bajo su órbita la cartera de Hacienda y Finanzas, sino también las carteras ligadas, las áreas ligadas a la producción. Me parece que esto me parece que esto es así. Entonces el presidente, en el medio de turbulencias económicas o de una tormenta más que económica, cambiaria y financiera, decide avanzar para resolver este tema apelando al poder político y a fortalecer políticamente la gestión, y me parece que eso es lo que está logrando. Con respecto a las características personales en lo político, obviamente, de Sergio Massa, ¿qué opinás? Y en cuanto a su pensamiento también, ¿no tenés alguna... o puede pasar que a él se le ocurra tomar medidas, que tiene la libertad de tomarlas, y que a alguien del Frente de Todos pueda no gustarle alguna medida que tome él? Bueno, yo no me quiero adelantar a ninguna circunstancia y primero hay que escucharlo a Sergio cuando dijo que el miércoles va a anunciar cuáles son las medidas económicas, cuáles va a trabajar. Me parece que hay una cantidad de cosas que ahora vuelven a surgir, que en realidad hacia el interior del Frente de Todos están metabolizadas a partir de la construcción del Frente. Porque cuando... Sí. No es que de las cosas que yo escucho que pueden generar dudas, sucedieron ahora, sucedieron hace un par de años atrás. Y todo eso fue analizado, merituado y metabolizado hacia el interior del Frente de Todos cuando se construyó el Frente de Todos. Yo no sé cuáles van a ser las medidas que va a tomar. Ahora digo, lo primero que tiene que hacer el ministro de Economía, en este caso Sergio, es tomar medidas para la coyuntura. Nosotros necesitamos estabilizar esta caída del dólar paralelo, de los dólares financieros. Necesitamos consolidar una estabilización cambiaria, serenar la economía, desestresarla a la economía claramente. Para eso necesitamos fortalecer nuestro nivel de reservas y estas seguramente serán medidas que Massa tomará. En esto también hay que decir una cosa, Sergio, Pablo. Nosotros estamos gastando casi entre 6.000 y 7.000 millones de dólares más este año en importación de energía. Sí. En importación de energía. Si nosotros, y no porque estemos importando más energía, estamos gastando eso porque tenemos un mayor precio unitario de la energía, producto de un hecho inesperado que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido esa situación, el Banco Central hubiese tenido una mayor cantidad de reservas como para enfrentar cualquier tipo de corrida cambiaria. Finalizado eso, hay que instalar de vuelta el sendero de crecimiento con inclusión social, que son las cosas que se venían trabajando y que venían resultando bien de la etapa anterior desde el punto de vista económico. Hay que ver de qué manera se devuelve poder adquisitivo al salario, que producto de esta corrida ha sido claramente castigado, sí, e iniciar una etapa más sostenida de crecimiento con equidad social, que es lo que claramente buscamos. Agustín, gracias por repasar estos temas con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Señores...